Veamos aquí una tabla que muestra la influencia del clima en términos de la temperatura media anual y las precipitaciones anuales en términos de centímetros caídos para una zona específica. El aumento de las precipitaciones se da de derecha a izquierda y el aumento de la temperatura es hacia la parte inferior del diagrama, como se ve acá. Entonces tenemos que para bajas precipitaciones pero altas temperaturas tenemos una meteorización muy débil de todos los tipos, es decir, débil meteorización mecánica, débil meteorización química y débil meteorización biológica. De estas tres, la que podría desarrollarse de mayor manera sería la meteorización mecánica. Si tenemos un descenso de las temperaturas con bajos niveles de precipitación, lo que vamos a tener principalmente es el desarrollo de una meteorización mecánica. Primero débil para temperaturas alrededor de los 0 grados Celsius y cada vez más fuerte a medida que descienda la temperatura hasta llegar a medias de menos 10 grados Celsius, es decir, en las zonas polares, con moderado a bajos contenidos de precipitaciones. Vamos a tener meteorización mecánica de débil a fuerte. ¿Y por qué hay una meteorización mecánica importante? Porque las zonas con bajas temperaturas y bajas a moderadas precipitaciones lo que desarrollan es gran cantidad de hielos y glaciares. Y estos hielos y glaciares ejercen un gran poder destructor de las rocas, digamos, generan morrenas y son capaces de sacar grandes volúmenes de roca desde los materiales parentales sin necesariamente eliminar los elementos químicos, sin descomponerlas químicamente, solamente de manera física. Pero es este volumen de agua congelada, de líquido congelado, el que genera una importante destrucción y por lo tanto meteorización mecánica. A medida que aumentamos la temperatura y las presiones, vamos a generar vamos a ir incrementando el factor de meteorización química en las rocas. Si tenemos temperaturas bajas, entre 0 y 5 o 8 grados Celsius, y precipitaciones moderadas, vamos a generar principalmente meteorización química porque hay mucha abundancia de agua a con bajas temperaturas, es decir, que no se evapora rápidamente y que podría incluso tener algún efecto de congelamiento. Y ese efecto de congelamiento va a gatillar la erosión mecánica que favorece la erosión química. Entonces estamos en zonas más bien templadas a frías, no climas polares templadas a frías, pero con bastante abundancia de agua que no se evapora y que puede en algunos casos congelarse si estamos de grandes alturas o en épocas invernales. Si vamos aumentando la temperatura, ya pasando a temperaturas por sobre los 10 grados Celsius entre 15 y 25, vamos a tener zonas tropicales y ecuatoriales con altas temperaturas y bajas variaciones termales durante los días, meses y años. Y ahí, dependiendo de la disponibilidad de agua para regiones semiáridas, vamos a tener un desarrollo moderado de meteorización química y para zonas no áridas, es decir, con suficiente precipitación, vamos a tener una fuerte meteorización química. Es decir, tenemos altas temperaturas, aceleramos las velocidades y además tenemos mucha abundancia de agua. Allí es donde se desarrollan los suelos más importantes, los más espesos, cantidades de suelo y donde se generan también los bosques y las selvas más espesas en términos y más importantes en términos de diversidad de plantas, de biodiversidad y en términos también de el gran desarrollo de suelos por sobre aquellas zonas que tienen una meteorización moderada porque tienen bastante vegetación pero no tanta disponibilidad de agua como para poder generar una meteorización química importante. Entonces, este gráfico es bastante conclusivo, es capaz de resumir bastante bien el efecto que tiene el clima sobre la meteorización tanto mecánica como química. Recordemos que la meteorización biológica o biogénica
también depende del clima y está bastante asociada a la meteorización química principalmente. La meteorización biológica está mucho más ligada al desarrollo de la meteorización química que al desarrollo de la meteorización mecánica. Sin embargo, a medida que aumentamos la temperatura y las presiones, vamos a ir aumentando consecuentemente la meteorización biogénica. Por lo tanto, en esta área donde hay predominancia de la meteorización química, tendremos también predominancia de la meteorización biogénica, que actuará en conjunto con las soluciones acuosas para cambiar la composición de los minerales, generalmente destruir las redes cristalinas y reemplazar algunos elementos por otros o algunos minerales por otros, generando principalmente arcillas y desarrollando suelos. Tenemos acá una diapositiva que nos muestra la influencia del clima sobre la meteorización y la formación de suelo. Este diagrama muestra los cambios en los perfiles de suelo y en los tipos de suelo que acompañan a los cambios en el clima y en la vegetación entre el clima de tundra en Canadá y el clima desértico de los los Estados Unidos suroccidentales, ¿ya? Entonces, vamos por el lado occidental de Estados Unidos, desde zonas de tundra cercanas a los polos hacia zonas más desérticas, sin pasar necesariamente por zonas, sin pasar por zonas tropicales, ¿ya? Y la precipitación va disminuyendo a medida que avanzamos hacia el suroeste o hacia el sur, y hacia el este, digamos, también hay, hacia el noreste, digamos, tenemos aumento de las precipitaciones y zonas muchísimo más frías. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En la zona de tundra, donde tenemos un desarrollo de altas precipitaciones y bajas temperaturas, no tenemos demasiada vegetación, por lo menos no hay muchos árboles. La capa orgánica del suelo es en general delgada y se desarrollan arcillas bajo las siguientes capas del suelo, con acumulación de cobre y desarrollo de suelos ácidos. Hay bastante desarrollo de árboles, bosques de coníferas y luego de otro tipo de árboles, y se generan suelos podzólicos principalmente. A medida que va aumentando la temperatura y disminuyendo la abundancia de agua, lo que ocurre es que se producen capas orgánicas de suelo muchísimo más gruesas. Hay hay escasos árboles y hay mayor desarrollo de praderas con pasto, digamos. Los suelos se pueden volver neutros, digamos, y por lo tanto, al volverse neutros, comienza a evitar la lixiviación de los carbonatos. En estos suelos, que eran principalmente arcillosos, comienzan a volverse más ricos, progresivamente más ricos en carbonatos. También existe el mayor desarrollo de suelos en relación con el material parental. La última capa del suelo, la capa C, es es muchísimo más gruesa. También la capa orgánica es más gruesa, pero la capa C es la que más aumenta. Y a medida que va bajando significativamente la cantidad de agua y se va volviendo más caluroso, el suelo comienza nuevamente a disminuir su capa orgánica y también su capa C. La capa lixiviada no varía muchísimo, pero lo que se acumula en la última capa son principalmente carbonatos cálcicos, a diferencia de los otros suelos donde predominaban las arcillas. Esto indica que los suelos son principalmente alcalinos y se comportan más bien como sistemas cerrados, es decir, no hay mucho intercambio con los fluidos, de las aguas con los fluidos, no como en el caso de las arcillas, donde había bastante intercambio generalmente entre los fluidos y las arcillas, porque favorece muchísimo más el intercambio los suelos ácidos, la hidrólisis. Y tenemos variación de la vegetación a cada vez más pequeño y más corto, una capa vegetal más pequeña en talla, digamos, y más escasa, pasando luego a los arbustos desérticos que caracterizan el desierto de los Estados Unidos suroccidentales. Y ahí ya no hay capa orgánica, a diferencia del extremo norte, donde había una pequeña capa de cubierta vegetal.
En este caso ya no hay capa orgánica en el suelo, solamente una escasa cubierta vegetal, y luego está el suelo carbonatado alcalino y una pequeña capa lixiviada que es la que está en la parte superior en la parte superior del nivel de suelo. En el caso, por ejemplo, de los desiertos en el norte de Chile y noreste argentino, el sur de Bolivia, estas zonas áridas, también hay muy escasa vegetación en algunos sectores y ahí se encuentra solamente la capa lixiviada y bajo ella podrían desarrollarse algunos suelos alcalinos con acumulación de carbonatos, si es que los hay, no necesariamente, y también se producen algunas adiciones de sulfato o zonas evaporíticas en general con desarrollo de sales, haluros y otros tipos. Vemos así entonces que el desarrollo de los suelos va a estar directamente ligado al clima y el desarrollo de los suelos es un proceso, el desarrollo del suelo es un proceso que se genera a partir de la meteorización. Entonces, vamos a tener meteorizaciones químicas y biológicas diferenciadas para estos lugares y así vamos a tener distintos desarrollos de suelo. Bien, en términos de la actividad biológica y como componente significativo de los ambientes secundarios, la actividad biológica tiene injerencia obviamente en la meteorización biogénica, ¿ya? Y esta actividad incluye los procesos biológicos que están asociados con la actividad bacteriana principalmente, con la actividad vegetal en segundo término y finalmente con la actividad animal, en menor medida con la actividad animal. La actividad vegetal y bacteriana son importantes porque son procesos que se producen generalmente in situ y sin transporte específico de los elementos o de los minerales que son sometidos a la meteorización. Obviamente que los vegetales porque no se mueven y las bacterias por sus cortos periodos de vida. Los animales en general se transportan mucho más y tienen un menor tiempo de acción sobre los materiales parentales, sobre las rocas, por lo tanto su acción es muchísimo más limitada en ese sentido, o muchísimo más indirecta. Hay bacterias y que se utilizan muchísimo en la minería, en los procesos industriales relacionados a la minería, que tienen la habilidad, la capacidad de oxidar el hierro y el azufre, y otras son capaces de reducir sulfato. Estas bacterias se encuentran en general en todos los desarrollos de todas las cubiertas vegetales, digamos, todos esos ámbitos más superficiales donde se desarrolla el suelo, y son ellas las que median en muchos casos en la acumulación de ciertos elementos en los suelos. También hay otro factor significativo que contribuye a la meteorización, que es la generación de ácidos orgánicos. Estos ácidos se generan en las raíces de las plantas a partir de la actividad propia de las plantas, digamos, de la fotosíntesis y sus derivados, y también en lo que desarrollan los hongos y musgos. También, producto de la descomposición orgánica, sabemos que generalmente se puede desarrollar metano y otros ácidos orgánicos que contribuyen significativamente a romper los enlaces de los minerales mediante la asociación con las fases que vendrían a ser los minerales, y eso debilita las rocas y las hace más susceptibles a una posterior meteorización química o mecánica. La meteorización biogénica, entonces, no es tan significativa desde el punto de vista de la capacidad de romper los minerales, pero sí debilita las estructuras cristalinas, permitiendo que avance de mucho mejor manera la meteorización química y la meteorización física. Por eso es un componente importante. Por eso la actividad biológica es un componente muy significativo del desarrollo de los suelos. Allí donde encontremos una cubierta vegetal importante, va a haber también un desarrollo de suelos muy importante, por lo tanto, y eso es una meteorización significativa. Y estos procesos en general están limitados a la superficie de la roca. Esto es cuando tenemos el desarrollo de pocas vegetaciones. Si tenemos desarrollo de gran cantidad de vegetación muy tupida y muy variada, vamos a afectar muchísimo más la roca y desarrollar mucho más el suelo. Sin embargo, a medida que se desarrolla el suelo, el material parental, sabemos, va retrocediendo hacia profundidades menores, y en este caso la acción vegetal ya no tiene tanta injerencia sobre el material parental, sobre la roca misma,
Por lo tanto, deja de haber un control significativo, importante de la actividad biológica sobre las rocas que podrían meteorizarse. Y la actividad vegetal se concentra principalmente en el desarrollo de los suelos. ¿Ya? Esa es la diferencia de porque ya cuando tenemos un desarrollo de alta vegetación, pero a la vez alto suelo, ya no estamos ayudando tan significativamente a la meteorización. En este caso sería abundante vegetación directamente sobre la roca parental. Porque el efecto de las plantas tiene un radio, una profundidad muy pequeña, muchísimo menor, por ejemplo, que el efecto que podría tener las aguas, los hielos, los glaciares, que podrían penetrar muchísimo más profundo en las rocas, o mucho menor que el efecto que podrían tener las aguas subterráneas que generan la meteorización química y movilizan ciertos elementos. Por eso es mucho más acotado su ámbito de acción. Veamos algunos ejemplos de cómo la actividad biológica fluye en el desarrollo para la meteorización mecánica específicamente en este caso. Tenemos aquí las raíces de los árboles que penetran en estas rocas y van deformándolas primero, o que ya podrían estar deformadas, o siguen la foliación, digamos, porque estas foliaciones generan planos de debilidad en las rocas, y por ahí es posible que ingresen las raíces de los árboles, que primero son pequeñas. Los árboles siempre, obviamente, parten de plantas pequeñas, y luego a medida que van creciendo, van ocupando mayor espacio, y ese espacio va desplazando las paredes de las rocas y va generando su rompimiento. Vemos también que alrededor de esta roca hay una abundante generación o una abundante cantidad de hojas secas. Parte de estas hojas secas con otras rocas no completamente deshidratadas, digamos, y con algunas ramas de árboles, componentes que no estén completamente deshidratados, van a dar origen a ciertos ácidos orgánicos, que son los que generan, por ejemplo, la llamada tierra de hoja. Y estos ácidos orgánicos también van a atacar, aunque de manera leve, en términos de romper las estructuras cristalinas, van a atacar a la roca y van a permitir que cuando haya precipitaciones o cuando existan escorrentías, digamos, cursos de agua intermitentes, estos puedan penetrar más profundo en la estructura de la roca y generar mayor intercambio con elementos, generando así mayor meteorización química. Además, lo que vemos es que hay desarrollo de musgos sobre la roca, y estos musgos también afectan sobre todo los minerales que están más cercanos a la superficie de la roca. También provocan a nivel microscópico que estos cristales se rompan, y por allí pueden percolar agua y otros elementos que permitirán más adelante el desarrollo de la meteorización química y probablemente en mayor medida la meteorización mecánica. Es así entonces que la actividad biológica aporta a la meteorización biológica biogénica y de manera indirecta a la meteorización química y física. Ya este es un ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos, digamos, de cómo uno puede ver cómo la cubierta vegetal afecta a las rocas. Acá tenemos otro ejemplo en un ambiente con quizás menor desarrollo de actividad biológica, con una menor cubierta vegetal, en la que vemos también una raíz ya el tronco de un árbol que está desplazando algunas zonas de las rocas, algunas lajas de la roca, debido a la acción, la presión, la tracción que ejerce sobre las paredes de este macizo. También ahí se ha desarrollado una abundante cantidad de musgos, y esos musgos también están generando ciertos ácidos y ciertos elementos que van a romper las zonas cristalinas, van a influir en que estos minerales sean aún más débiles, y cuando llueva en esta zona van a poder permitir que haya mayor circulación de agua. Este proceso que se ve aquí en la zona superior derecha de la fotografía se repite varias veces en todo el macizo rocoso. Por lo tanto, una gran cantidad de vegetación directamente sobre la roca va a producir una mayor cantidad de meteorización mecánica. Por lo tanto, genera toda esta cantidad de grietas, y por estas grietas que se producen acá y fracturas es donde finalmente va a percolar después el agua que va a romper los enlaces químicos. Aquí no tenemos necesariamente un desarrollo de cubierta vegetal pequeña como pasto o como plantas
de arbustos o plantas de menor tamaño. Por lo tanto, en este caso, la actividad biológica será un poco, el efecto será un poco más retardado, un poco más lento, sin embargo, es igualmente, puede ser en el largo tiempo igualmente efectivo. Esto ya vamos a entrar de manera indirecta a un concepto muy importante dentro del ambiente de dispersión secundario, que es el tiempo. La cantidad de tiempo a la cual nosotros tenemos afecta a una roca a la actividad ya sea química, biológica o mecánica. Eso va a influir muchísimo en